Segunda parte de Solo tú. Capítulo 11. Lo que duele, lo que sana. Fueron al pequeño restaurante al que solían ir después de clases. Sarocha caminaba 2 pasos más cerca de Rebeca de lo normal, como si temiera que el espacio entre ellas fuera a convertirse en distancia emocional. Rebeca, por su parte, seguía con el corazón apretado, pero la mano de Sarocha entrelazada con la suya la mantenía anclada. El restaurante estaba casi vacío. Eligieron una mesa junto a la ventana. El sol de la tarde caía en diagonal sobre el mantel, iluminando el rostro cansado pero hermoso de Sarocha. El silencio duró hasta que llegaron las bebidas. Rebeca jugó con el borde del vaso. Sarocha la observaba sin prisa. «Quiero que hablemos bien», dijo Rebeca finalmente. «No quiero que esto se vuelva un patrón». Sarocha asintió. «Estoy de acuerdo». Rebeca respiró hondo. «No me sentí bien cuando vi a Song tan cerca. Me removió inseguridades, cosas que pensaba que ya había trabajado, pero parece que todavía están ahí». Se mordió el labio. «Me dio miedo perderte». Sarocha apoyó sus codos en la mesa y entrelazó las manos, como si estuviera presentando una verdad importante. «Rebeca, tú no vas a perderme por alguien como Song». No lo dijo con arrogancia, lo dijo con claridad. Ella coquetea con todo el mundo. Es su personalidad. Y yo a veces soy demasiado amable, lo sé. Soltó un suspiro. Pero no me gusta que te hagas daño por algo que no existe. Rebeca asintió lentamente. Lo sé. Pero cuando te vi, la forma en que sonreías. Esa sonrisa no es la que te doy a ti, interrumpió Sarocha, suave pero firme. Créeme, Rebeca. Tú tienes una versión de mí que nadie más tiene. Se inclinó un poco hacia adelante. Cuando te miro es distinto. Incluso cuando estoy enojada contigo. A Rebeca le temblaron las pestañas. Yo solo. Su voz se quebró un poco. Estoy aprendiendo a tenerte sin miedo. Se obligó a sostener la mirada de Sarocha. Porque te amo mucho, a veces demasiado, y me da miedo no ser suficiente. Sarocha dejó caer los hombros, como si esas palabras la golpearan con la misma fuerza con la que la enternecían. No quiero que pienses eso nunca. Buscó la mano de Rebeca por encima de la mesa. Tú eres suficiente. Lo has sido desde el primer día que te vi mirar el mundo como si te sorprendiera todo. Sus dedos se entrelazaron con suavidad. Y aunque discutamos, aunque nos duela, yo te elijo cada día. ¿Está bien? Rebeca tragó saliva, sintiendo cómo ese te elijo la atravesaba por completo. Está bien, susurró. El almuerzo continuó más tranquilo. Sarocha hablaba con esa mezcla de madurez y calidez que la caracterizaba. Rebeca escuchaba más calmada, aunque de vez en cuando su mirada se quedaba colgada en la curva del cuello de Sarocha, en la forma en que jugaba con su cabello cuando explicaba algo. Había belleza en observarla, y había calma en saber que esa belleza era solo para ella. Cuando terminaron, Sarocha tomó la iniciativa. «¿Vienes conmigo a casa?», preguntó sin rodeos. Rebeca asintió. El departamento de Sarocha estaba ordenada, bañada en el olor tenue a jazmín que siempre tenía. Cerró la puerta con suavidad, como si temiera asustar la tregua recién formada. Rebeca se quedó quieta en medio de la habitación. Sarocha se acercó. No con prisa, no con hambre, con ese tipo de suavidad que solo aparece cuando el amor duele un poco y quiere sanar. Le levantó la barbilla con 2 dedos. «Ven aquí». Rebeca dio un paso. Sarocha la rodeó con los brazos, apoyando la frente en la de ella. «No quiero pelear contigo nunca más», susurró Sarocha. «Yo tampoco», respondió Rebeca. Los labios de Sarocha rozaron los suyos con una delicadeza que casi dolía. Rebeca exhaló temblorosa. Ese temblor que no era miedo, sino entrega. El beso se profundizó despacio. No era un beso urgente. Era un beso de reencuentro, de seguridad, de estamos bien. Sarocha la tomó por la cintura, acercándola más. Rebeca deslizó los dedos por la nuca de Sarocha, sintiendo el calor, la tensión que se liberaba, la promesa silenciosa en cada movimiento. Sarocha la guió al dormitorio sin romper el beso. Se tumbaron juntas en la cama, entrelazadas, respirándose. Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha, sintiendo el latido fuerte constante. «No sé por qué me celas tanto», murmuró Sarocha, acariciando la espalda de Rebeca. «Porque te quiero demasiado», admitió Rebeca sin esconderse.
Sarocha sonrió contra su cabello. Entonces Zelame con sentido susurró. No con miedo. Rebeca levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos se encontraron en un silencio que hablaba más que cualquier disculpa. Sarocha la atrajo de nuevo para un beso lento, profundo, cálido. Un beso que cerraba la herida. Un beso que abría un inicio nuevo dentro de la misma historia. Y ahí, en la intimidad suave de esa tarde, se reconciliaron sin palabras. Solo con el cuerpo, el ritmo compartido de la respiración, y la certeza de que el amor, aunque doliera a veces, también sabía cómo sanar. Capítulo 12. No todo lo que parece amenaza. La mañana se presentaba extrañamente tranquila. Rebeca caminaba por el campus con la sensación de haber despertado de una tormenta emocional que todavía zumbaba en el fondo de su pecho. La conversación con Sarocha la noche anterior había sido profunda, de esas que no solo alivian, sino que también dejan a la vista todo lo que duele, todo lo que asusta. Y sin embargo, la forma en que Sarocha la sostuvo, la forma en que la miró, la forma en que la besó, había dejado claro que el amor existía, que era real, que tenía un lugar. Aún así, esa mañana Rebeca sintió un nudo en la garganta cuando, al girar la esquina, vio a Song apoyada en una baranda, mirando su celular, esperando claramente a alguien. A Sarocha. Y como si hubiera invocado su nombre, Sarocha apareció segundos después. Rebeca se detuvo. Observó. Sintió algo que quería ser dolor, pero también quería ser orgullo. Sarocha se veía serena. No estaba a la defensiva. No parecía nerviosa ni incómoda. Parecía normal como siempre. Y cuando Song la saludó con una sonrisa entusiasta, Sarocha le respondió con un gesto que era pura cordialidad. Nada más. Aún así, Rebeca sintió que algo en su interior se tensaba. No era Song. O quizás sí. Era algo en ella misma. Algo que estaba intentando aprender a controlar. Cuando Sarocha la vio llegar, su rostro cambió completamente. Se iluminó. Becky dijo con ese tono que solo usaba con ella. Song giró la cabeza y sonrió con cortesía. Rebeca saludó. Rebeca devolvió la sonrisa, aunque le salió más educada que genuina. Sarocha, percibiendo la rigidez en el aire, tomó la iniciativa. ¿Listas para ir al bar esta noche?, preguntó con una naturalidad que buscaba suavizar el ambiente. Song asintió. Rebeca también. Y así quedó zanjado el plan. A la hora del almuerzo, mientras Rebeca salía de la cafetería con su bandeja en la mano, escuchó su nombre. Rebeca. Era Song. Rebeca se tensó por dentro, pero se detuvo. Hola, respondió intentando sonar amable. Song dio un paso más cerca. No invasivo, pero sí directo. Quería hablar contigo, dijo con honestidad, mirándola a los ojos. Sarocha me contó lo que pasó ayer, la discusión. Rebeca apretó los labios. No sabía si sentirse aliviada o incómoda. No fue nuestra mejor tarde, admitió. Song asintió lentamente. Lo sé. Y entiendo por qué te sentiste así. De verdad lo entiendo. Pero quiero que sepas algo, Rebeca. Yo no estoy interesada en Sarocha de la forma que tú crees. Eso tomó a Rebeca por sorpresa. Tragó. ¿No?, preguntó con cautela. Song negó. Para nada. La admiro, me cae muy bien, y nuestras familias se conocen desde hace años, pero eso es todo. Yo vine aquí a estudiar, no a meterme en relaciones ajenas. Rebeca respiró un poco más tranquila, aunque todavía no del todo. Song continuó. Y también quiero ser clara contigo. Si tú quieres, me gustaría llevarme bien contigo también. De verdad. No quiero ser un problema, ni una amenaza para tu relación. Rebeca se quedó en silencio durante unos segundos. Era extraño, porque había esperado una conversación tensa, quizás un enfrentamiento. Pero lo que encontró fue honestidad. Limpia, sin dobles intenciones. Aprecio que me digas esto, respondió finalmente. Solo, bajó la mirada un instante. Me importan mucho las cosas con Sarocha. A veces me sobrepasan mis propios miedos. Song sonrió suavemente. Eso es normal cuando alguien te importa de verdad, respondió. Pero tranquila, no quiero complicar nada. Lo juro. Por primera vez desde que Song apareció en sus vidas, Rebeca sintió un leve alivio. Gracias, dijo finalmente. Song le hizo un gesto con la cabeza y luego se despidió. Rebeca la siguió con la mirada mientras se alejaba.
No confiaba del todo aún, pero tampoco sentía ya aquel puñal de inseguridad clavado en el pecho. Y eso era algo. Las 3 llegaron al bar alrededor de las 9. Era uno de esos lugares universitarios donde la música no era tan fuerte como para impedir hablar, pero lo suficiente para que todo fuera juvenil. Sarocha se sentó al medio, Rebecca a su derecha, Song a su izquierda. Song y Rebecca conversaron de forma cordial. Sarocha, aunque se notaba más tranquila, mantenía una mano reposando sobre el muslo de Rebecca, de vez en cuando acariciándola con el pulgar. Un gesto sutil, pero profundamente posesivo, sin llegar a ser incómodo. La noche transcurrió entre risas, algunas anécdotas de clases, y copas que se vaciaban lento. Pero lo importante no era el bar. Lo importante era cómo se miraban, cómo se tocaban, cómo se reconocían. A eso de la medianoche, el cansancio comenzó a notarse. Song se despidió primero. Gracias por la invitación, chicas. Nos vemos mañana. Cuando se fue, Sarocha miró a Rebecca con una sonrisa ladeada. Estuvo tan terrible como pensabas. Rebecca se permitió reír. No, para nada, admitió. Song no es lo que imaginé. Lo sé, respondió Sarocha, acercándose un poco más. Y yo tampoco quería que siguieras sintiéndote insegura. Sarocha entrelazó sus dedos con los de Rebecca. Tú eres mi novia. ¿Lo recuerdas? Rebecca sintió un calor dulce en el pecho. Sí, susurró. Entonces confía, pidió Sarocha, apoyando su frente contra la de ella. No quiero que nada se meta entre nosotras. Nada. Cuando llegaron al departamento de Sarocha, ya no había copas de por medio. No había ruido. Solo ellas dos. Rebecca dejó su bolso sobre la mesa. Sarocha la tomó de la mano. La atrajo hacia sí. Ven aquí. El beso fue lento al principio. Un reconocimiento. Una promesa. Pero pronto se volvió más profundo, más necesitado, más consciente del cuerpo de la otra. Sarocha la sostuvo de la cintura, la acercó, la acarició como si necesitara asegurarse de que Rebecca estaba realmente ahí. Perdóname si te hice sentir insegura, susurró contra sus labios. No fue mi intención. No lo será nunca. Rebecca cerró los ojos al escucharla. No, soy yo, respondió casi en un murmullo. Fui yo. Perdón, por mis celos, por mi cabeza, por mis miedos. Sarocha la miró con una seriedad suave, con una ternura que dolía. Tus miedos también son parte de ti, le dijo. Y yo te amo completa. Hasta tus inseguridades quiero cuidarlas. Ese fue el momento exacto en el que Rebecca se quebró de la forma más hermosa. La besó, la abrazó, la quiso. Y esa noche, sin necesidad de prisa ni intensidad desbordante, hicieron el amor como si se estuvieran prometiendo un futuro. Cuando quedaron abrazadas, desnudas, respirando al mismo ritmo, Rebecca sintió un pensamiento cruzarle la mente. Jamás dejaré que el miedo me arrebate esto. Sarocha le besó la frente, como si pudiera leerla. Buenas noches, mi amor, murmuró. Y Rebecca, con una sonrisa mínima pero llena, respondió. Buenas noches, Sarocha. Capítulo 13. Elegirte también es elegir mi futuro. El aviso llegó un lunes por la mañana, justo cuando Sarocha salía de una de sus clases más pesadas. La Facultad de Economía había enviado un correo oficial informando que, para los estudiantes de último año, se abría el proceso de selección para las prácticas profesionales. 3 opciones: Nueva York, Singapur o Bangkok. Bangkok. La palabra cayó sobre su pantalla como un golpe seco, como si alguien hubiese tocado la parte exacta de su vida que llevaba meses intentando mantener quieta. Antes de conocer a Rebecca, había sido su primera opción. Su única opción, en realidad. Siempre se imaginó volviendo a casa, retomando los negocios de su familia, orgullosa, segura, cumpliendo el plan de vida que le habían inculcado desde pequeña. Inclusive había enviado una carta meses atrás, solicitando prioridad para la práctica en Tailandia. Pero eso fue antes de los pasillos de la facultad, antes de la fiesta, antes de la primera noche, antes del primer te extraño, del primer eres mi novia, del primer quédate, antes de Rebecca. Ahora su corazón no estaba dividido, estaba completamente inclinado hacia un lado, y ese lado no quedaba en Bangkok. Mientras caminaba hacia su departamento, sintió un peso extraño en el pecho. No era miedo, no exactamente,
Era esa mezcla de anticipación y responsabilidad que aparece cuando sabes que cualquier decisión que tomes cambiará algo profundo. Aún así, trató de no pensar demasiado. No todavía. Se dijo que hablaría con Rebeca en la noche, que juntas decidirían, porque ya no estaba sola, ni quería estarlo. Rebeca pasó todo el día sin notar lo que ocurría. Entre bibliografía, tareas y un informe para uno de sus cursos más complejos, su mente estaba ocupada. Se había acostumbrado a ver a Sarocha entre sus horarios, sentada en las escaleras del edificio de economía, esperándola con un café o un abrazo furtivo. Ese día también ocurrió, pero Sarocha estaba más silenciosa, más pensativa. Rebeca lo sintió en la forma en que la miraba, como si intentara memorizarla. Lo sintió en la forma en que le tomó la mano, apretándola apenas más fuerte que de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó Rebeca, mientras caminaban juntas. Sarocha sonrió suave. Luego te cuento, respondió. Rebeca no presionó. Con el tiempo había aprendido a distinguir cuándo debía esperar. Y Sarocha, cuando tenía que decir algo importante, prefería hacerlo con calma, sin ruido alrededor, en algún espacio donde ninguna de las dos sintiera que debía apurarse. Pero el resto del día, Rebeca sintió un murmullo interno. Una inquietud. Un temblor leve. Esa noche, Sarocha preparó la cena. No porque quisiera impresionar a Rebeca, aunque a veces sí, sino porque necesitaba sentirse en control de algo, mientras pensaba en todo lo que iba a decirle. Cuando Rebeca llegó, el aroma de arroz jazmín, pollo al jengibre y verduras salteadas llenó el departamento. Sarocha la recibió con un beso lento, un beso que decía más de lo que aparentaba. «Huele rico», susurró Rebeca apoyando la frente en su clavícula. «Cocinando me calmo», dijo ella. Comieron en silencio. No un silencio incómodo, pero sí uno que anunciaba algo más grande. Cuando terminaron, Sarocha dejó los cubiertos a un lado y respiró hondo. «Tengo que contarte algo». Rebeca se enderezó en su silla. «Dime». Sarocha la miró fijo, sin desviarse ni un segundo. La universidad abrió el proceso de prácticas profesionales para los de último año comenzó. Y me ofrecieron las opciones oficiales: Nueva York, Singapur y Bangkok. Rebeca sintió que algo le tiraba del estómago. Bangkok. El nombre la atravesó como un recordatorio del mundo que las esperaba, del mundo del que ambas habían huido un poco para poder respirarse la una a la otra. Yo, intentó decir algo, pero no había palabras aún. Sarocha continuó. Hace meses pedí prioridad para Bangkok. Quería volver. Esa era mi meta. Regresar a casa, apoyar a mis padres, comenzar mi camino allá. Tragó saliva, incapaz de dejar de mirar a Rebeca. Pero ahora no quiero irme. Rebeca sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿No? No, respondió Sarocha con una certeza que no titubeó ni un instante. No quiero dejarte, Rebeca. No podría. No quiero volver a Tailandia sin ti. No quiero estar lejos de ti. Rebeca parpadeó confundida entre el alivio, la emoción y un miedo que no terminaba de desaparecer. Sarocha, yo. Escúchame, interrumpió ella, tomando sus manos entre las suyas. La coordinadora dijo que debo elegir una alternativa antes de que termine la semana. Y yo ya lo decidí. Voy a quedarme. Voy a hacer mis prácticas aquí, en Estados Unidos. Porque te amo. Porque no quiero perder lo que tenemos. Porque sí, un día volveré a Tailandia, pero será contigo. Cuando termines tu carrera. Dentro de 5 años. No antes. Rebeca sintió que el aire escapaba de su pecho. La amaba. La amaba tanto que estaba dispuesta a desafiar todo. Y eso, para Sarocha, era gigantesco. Ella, la mujer firme, segura, racional, estaba tomando una decisión impulsada por el corazón. Una decisión que alteraría su vida entera. Rebeca acercó sus manos al rostro de Sarocha, acariciándole las mejillas. «No puedo creer que estés dispuesta a…», se le quebró la voz. «Por mí, por ti», sí, respondió Sarocha. «Por nosotras, por lo que somos juntas». Entonces, Rebeca la besó. No con pasión inmediata, sino con una profundidad que dolía, que sanaba, que prometía. Era un beso de pertenencia, de compromiso, de destino. La noche continuó en los brazos de Sarocha, entre caricias lentas, piel tibia, respiraciones entrelazadas. No hicieron el amor con prisa, sino con calma,
como dos personas que estaban construyendo una vida, una historia, no solo un momento. Cuando quedaron abrazadas en la cama, Rebeca apoyó la cabeza en su pecho. «Sarocha», murmuró, «no quiero ser la razón por la que cambies tus planes. No quiero ser un obstáculo». Sarocha le tomó la barbilla, obligándola a mirarla. «Rebecca Armstrong, tú no eres un obstáculo. Eres mi norte ahora. Mi vida no retrocede si la vivo contigo. Avanza». Y en esa frase, Rebeca encontró un tipo de paz que nunca había sentido en su vida. El martes amaneció despejado. Sarocha se vio al espejo antes de salir. Su expresión era firme, decidida, con esa mezcla de determinación y dulzura tan propia de ella. En la facultad entró a la oficina de prácticas. La coordinadora levantó la vista, sorprendida de verla tan temprano. «Sarocha, ¿ya tomaste una decisión?» «Sí», respondió sin dudar. «Tomaré mis prácticas aquí, en Estados Unidos». La coordinadora sonrió extrañada. «Perfecto. Te pondré en la lista de asignaciones locales». Cuando salió, respiró hondo. Había elegido quedarse. Había elegido a Rebeca. Y no se arrepentía ni un segundo. Capítulo 14. La decisión de quedarse. El anuncio de Sarocha corrió rápido por los pasillos de la universidad. Había decidido hacer sus prácticas profesionales en Estados Unidos. No en Tailandia. No en Bangkok. No en el lugar donde siempre había imaginado empezar su vida adulta, ni donde su familia esperaba verla regresar. Rebeca se enteró por ella, por supuesto, pero aún así, escuchar a otros comentar la noticia le produjo una sensación extraña, como si el mundo alrededor hubiera girado un poco más rápido de lo que podía soportar. Era como escuchar que alguien había renunciado a un sueño por amor. Por ella, toda la tarde estuvo inquieta, revisando una y otra vez el mensaje que Sarocha le había enviado. «Hablamos en la noche, mi amor. No estés nerviosa». Nerviosa era poco. Esa noche, el silencio entre ambas no era incómodo, era solemne. Como si cada gesto, cada respiración, tuviera un peso extra y una intención silenciosa. Sarocha llegó al departamento después de clases. Se quitó los zapatos en la entrada con movimientos lentos, pensativos. Apenas entró al living, fue directo a abrazarla por la espalda, envolviéndola con sus brazos y hundiendo el rostro en su cuello, respirando como si necesitara que ese olor la anclara. «Ya lo decidí», susurró con una mezcla de alivio, nervios y un amor que casi dolía. «Me quedo aquí con mi chica». Rebeca exhaló sin darse cuenta. No sabía cuánto había estado conteniendo el aire. Sabía que esa decisión no era menor. Sabía que Sarocha había esperado toda su adolescencia para volver a Tailandia a terminar su formación, reencontrarse con su familia, ejercer allá, hacer felices a sus padres. Y aún así, había renunciado. «¿Estás completamente segura?», preguntó Rebeca, sin girarse aún. No quería que pareciera que dudaba del amor de Sarocha, sino del sacrificio que implicaba. Sarocha la tomó por la cintura y la giró suavemente para quedar frente a frente. Los ojos de Sarocha brillaban con determinación. No era un arrebato. No era una impulsividad juvenil. No era un capricho romántico. Sarocha estaba decidiendo su futuro con una madurez que desarmó a Rebeca por completo. «Mi vida está contigo», añadió. «Y si vuelvo a Tailandia, será contigo también. Pero ahora quiero estar aquí. Terminar mi carrera cerca de ti. Construir algo. Tú no quieres». Rebeca tragó saliva. Lo quería. Lo quería tanto que a veces le asustaba ser capaz de destruirlo todo sin querer. «Solo no quiero que te arrepientas después», murmuró tocándole la mejilla. «No quiero ser la razón por la que no hiciste algo que siempre soñaste». Sarocha sonrió de esa manera lenta, segura, casi solemne, que solo le daba a ella. «Tú eres mi sueño ahora». Las palabras le perforaron el pecho a Rebeca, cálidas y dolorosas a la vez. Se abrazaron fuerte, como si el mundo fuera a empujarlas a separarse. Mientras Sarocha formalizaba la decisión con sus profesores y coordinadores, Rebeca vivió entre dos emociones opuestas. Orgullo, porque alguien como Sarocha, brillante, disciplinada, amada por todos, había decidido elegirla. Miedo, porque el peso de esa elección era enorme. Porque las decisiones grandes siempre traen sombras pequeñas que después crecen en silencio.
En la universidad, algunos profesores la felicitaron por optar por una oportunidad internacional. Otros le preguntaron si estaba segura de dejar pasar la chance de volver a Tailandia. Song la abrazó con entusiasmo al enterarse, aunque al soltarla le lanzó una mirada a Rebecca que la dejó inquieta. No supo interpretarla del todo, pero la sintió. Por las noches, la tensión del día se deshacía entre besos, risas, caricias largas. Ambas buscaban consuelo en la piel de la otra, como si el contacto fuera la única forma de asegurarse que todo estaría bien. Una madrugada, Rebecca despertó sobresaltada, con la garganta apretada. Miró a Sarocha dormir, tan hermosa, tan segura incluso en sueños. Sintió un miedo suave, casi infantil. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si ella se cansaba? ¿Y si un día Sarocha despertaba y se daba cuenta de que había sacrificado demasiado? Sarocha, medio dormida, la abrazó por detrás al sentirla moverse, pegando su cuerpo cálido al suyo. «No te vayas», murmuró Rebecca sin pensar. Nunca susurró Sarocha contra su piel, como si fuera un voto. Al día siguiente, al cerrar la inscripción oficial, Sarocha tomó a Rebecca de la mano al salir de la universidad. Su mano estaba cálida, decidida. «Ya está. Es definitivo», dijo con una mezcla de orgullo y serenidad. Rebecca respiró hondo. Entonces, susurró, «Nos quedamos juntas». Sarocha la miró como si fuera lo más hermoso, lo más cierto, lo más suyo que existía en el mundo. «Nos quedamos», repitió, y la besó en plena calle. Un beso sin miedo, sin prisa, sin esconder nada. Un beso que le dijo al mundo entero que se elegían. Fue un beso que selló una etapa. Un te elijo. Un te sostengo. Un construyamos. La gente alrededor volteó. Algunas chicas que conocían a Sarocha murmuraron sorprendidas. Un grupo de compañeros aplaudió entre risas. Rebecca sintió las mejillas rojas, pero no se apartó. Sarocha la abrazó fuerte, con la certeza de quien sabe exactamente a quién quiere en su vida, y la seguridad compartida de que valía la pena apostar. Capítulo 15. Despedidas, certezas y un viaje que lo cambia todo. Habían pasado 6 meses desde que Rebecca y Sarocha comenzaron su relación. 6 meses que habían parecido un año entero. Llenos de risas, primeras veces, discusiones pequeñas, reconciliaciones intensas, trabajos universitarios complejos, noches de estudio y madrugadas abrazadas una a la otra para ahuyentar miedos. La dinámica entre ellas había encontrado un equilibrio más estable, más seguro. Incluso la tensión con Song, aquella incomodidad inicial, las miradas difíciles, los celos desmedidos, se había transformado con el tiempo en algo más suave. Para sorpresa de Rebecca, Song se había convertido en una amiga real. No íntima como lo era Sarocha, pero sí una presencia agradable, leal, transparente. Alguien con quien podía hablar de cosas cotidianas, de la universidad, incluso de algunos temores. Y justo cuando la relación entre las tres había encontrado un punto cómodo, el semestre llegó a su fin. Y con él, el intercambio de Song. El día de su regreso a Tailandia amaneció nublado, como si el clima quisiera imitar la mezcla de emociones que flotaba entre las tres. Rebecca y Sarocha la acompañaron al aeropuerto. Song llevaba una maleta azul enorme, un bolso cruzado y esa sonrisa dulce que siempre parecía estar a punto de convertirse en risa. «No puedo creer que ya se terminó», dijo Song mientras avanzaban hacia el counter. 6 meses se fueron volando. «Más rápido de lo que me gustó», respondió Sarocha, abrazándola por los hombros. Rebecca observó la escena sin incomodidad, cosa que meses atrás hubiera parecido imposible. Ahora entendía a Song, entendía su lugar en la vida de Sarocha, y también había encontrado el suyo propio en ese círculo. Cuando terminaron el check-in, las tres se quedaron cerca de la zona de embarque. La gente iba y venía, arrastrando maletas, despidiéndose, llorando, sonriendo. Había algo en los aeropuertos que siempre hacía que todo pareciera más intenso. Song miró a Rebecca con cierta timidez. «Gracias por dejarme ser parte de sus vidas», dijo en un inglés que había mejorado muchísimo. «Al principio pensé que no te caía muy bien». Rebecca sonrió apenas. «Es que», se encogió de hombros, «siempre me pone nerviosa la gente nueva. Pero me alegra que nos hayamos hecho amigas». Song le tomó la mano sincera. «Eres buena persona, Rebecca. Y eres buena para Sarocha.
Las palabras la sorprendieron más de lo que esperaba. No por el fondo, sino porque Song había aprendido exactamente cómo hablarle. Luego se giró hacia Sarocha, la abrazó fuerte, de esos abrazos que duran más de lo socialmente aceptable. Un abrazo con cariño y despedida. «Te voy a extrañar», Sarocha susurró Song. «Yo también», respondió la mayor apretándola. Rebeca sintió algo en el pecho. No celos esta vez, sino una extraña ternura por esa amistad que había nacido de forma tan improbable. Song se apartó, respiró hondo y sonrió. «Vengan a visitarme algún día, sí». «Lo haremos», respondió Sarocha sin dudar. Cuando Song cruzó el control de seguridad y finalmente desapareció tras una columna, Sarocha tomó la mano de Rebeca, entrelazando los dedos. «Fue raro despedirla», murmuró. «Sí», admitió Rebeca. «Pero bonito también». El aeropuerto, con toda su gente, ruido y movimiento, parecía más silencioso de repente. «¿Sabes qué creo?», dijo Sarocha, volviéndose hacia ella. «Que nos hizo bien. A las dos. A mí me ayudó a entender que no quiero nada ni nadie más que tú. Y a ti te ayudó a confiar un poco más». Rebeca bajó la mirada, sintiendo un calor dulce en el pecho. «Creo que sí». Entonces sonrió Sarocha, apoyando su frente en la suya. «Ahora sí estamos listas para nuestras vacaciones». La idea de viajar había surgido hacía un mes, casi como un chiste, cuando Sarocha estaba exhausta después de una entrega académica que le costó noches sin dormir. Unas semanas sin profesores, sin trabajos, sin presiones. «Solo tú y yo», había dicho Sarocha, dejando caer su cabeza sobre las piernas de Rebeca. Y ahora, era real. Mientras iban camino a casa, Sarocha sacó su teléfono y abrió la carpeta de viajes. «Hoteles, playas, comida, compras, todo listo», dijo orgullosa. «Una semana tú y yo, sin nadie más. Sin universidad. Sin responsabilidades. ¿Te lo imaginas?». Rebeca la observó. «Sí», respondió. «Me lo imagino y quiero ya estar allí». Sarocha la besó en la frente. Rebeca la abrazó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba tanto miedo. Capítulo 16. Miami, el calor que revela lo que el corazón calla. El avión aterrizó en Miami a media tarde, con un sol que parecía decidido a atravesar la piel de cualquiera que se atreviera a pisar la pista. Rebeca miró por la ventanilla, fascinada, mientras Sarocha a su lado sonreía con esa mezcla de seguridad y ternura que la caracterizaba. «Bienvenida a las vacaciones que mereces», murmuró, tomando su mano cuando el avión frenó. Rebeca apretó los dedos de Sarocha. Ese simple gesto, cálido y firme, la llenó de una emoción difícil de contener. Una semana solo para ellas, sin profesores, sin responsabilidades, sin expectativas de familia ni silencios incómodos. Solo ellas, y el mar, y un futuro que parecía más brillante bajo ese cielo turquesa. El taxi las dejó frente a un edificio moderno de tonos blancos y azules, con balcones que daban directo a la playa. Sarocha había insistido en elegir el lugar. «Quería que te despertaras con esto», dijo, abriendo las cortinas del cuarto apenas entraron. La vista era espectacular. El océano extendiéndose infinito, la arena clara, el viento moviendo las palmeras en una danza lenta. Rebeca se acercó al ventanal, sintiendo que algo dentro de ella se abría también. «Sarocha es hermoso». «Lo eres tú», respondió la mayor, acercándose por detrás, rodeándola por la cintura mientras apoyaba el mentón en su hombro. Rebeca sonrió sin poder evitarlo. El corazón le latía fuerte, de esa manera que solo le ocurría con ella. «¿Qué quieres hacer primero?», preguntó Sarocha, besándole el cuello suavemente. «Playa, piscina, cama», susurró eso último con intención. Rebeca rió girándose para mirarla. «Cama no. Quiero salir. Quiero ver todo». «Entonces verás todo», dijo Sarocha, rozándole los labios. «Pero esta noche te quiero para mí». Caminaban tomadas de la mano sin miedo, sin disimular, sin pensar. Rebeca no recordaba haber sentido eso jamás, libertad. Esa libertad tan simple que otras personas tenían desde siempre, pero que para ella había sido un sueño guardado en el pecho. Las tiendas llenas de colores, los olores a comida caribeña, el sonido de los autos, la música saliendo de los locales, todo era nuevo y vibrante.
Sarocha la observaba como si la felicidad de Rebeca fuera su propio paisaje turístico. «Estás preciosa hoy», dijo de pronto, sin aviso. Rebeca se sonrojó. «Siempre dices eso». «Porque siempre es verdad», respondió Sarocha. «Pero hoy, no sé. Brillas». Al atardecer compraron bebidas frías y se sentaron en la arena, viendo el sol hundirse en el horizonte. «No quiero que esto termine», susurró Rebeca. «No tiene por qué terminar», dijo Sarocha, acariciándole la mano. «Podemos construir algo que dure más que unas vacaciones». La frase quedó flotando. Hermosa, y también pesada. No por falta de amor, sino porque Rebeca sabía en el fondo que su mundo no era tan simple. Pero decidió no pensar en eso. No aquí, no ahora. Regresaron al hotel al caer la noche, riendo por estupideces, chocando hombros en cada esquina, casi corriendo por los pasillos. Apenas cerraron la puerta, Sarocha la tomó de la cintura y la aprisionó contra la pared, suave pero firme. «Toda la tarde quise hacer esto», susurró, antes de besarla. El beso fue lento al principio, como si quisieran reconocerse después de horas de contenerse. Pero pronto se volvió hambre. Hambre de piel, hambre de presencia, hambre por la otra. Rebeca deslizó las manos bajo la camiseta de Sarocha. Sarocha la levantó un poco, haciendo que Rebeca rodeara su cintura con las piernas. El mundo se redujo a respiraciones aceleradas, labios que se buscaban, manos que exploraban sin prisa pero con urgencia contenida. Terminaron en la cama enredadas, riendo entre besos, perdiendo la noción del tiempo, mientras el océano sonaba a lo lejos. Más tarde, cuando el cuerpo ya estaba relajado y el sudor todavía les brillaba en la piel, Sarocha apoyó la cabeza en el pecho de Rebeca. «Podría acostumbrarme a esto», murmuró. «A despertar contigo todos los días, a dormir contigo todas las noches». Rebeca tragó saliva. Lo deseaba también, con todo su ser. Pero algo en esas palabras, un borde invisible le apretó el pecho. «¿Y después de la universidad qué?», preguntó sin pensarlo demasiado. «¿Qué va a pasar contigo? ¿Conmigo?» Sarocha levantó la vista. «Pues seguiremos juntas». «¿No?», Rebeca dudó. El silencio duró demasiado, 2 segundos que se sintieron como 10. «Yo quiero eso», respondió finalmente. «De verdad lo quiero. Pero...». Ese pero pequeño y tímido cayó como una gota helada entre ellas. Sarocha frunció el ceño, aunque intentó ocultarlo. «¿Pero qué?». Rebeca desvió la mirada hacia el ventanal. El mar estaba oscuro. Su futuro también un poco. Su familia. Las expectativas. El deber. Todas esas palabras se alinearon en su mente como una fila de sombras. «No sé qué pasará cuando vuelva a Tailandia», dijo finalmente con la voz baja. «No sé si podré vivir así allá». Sarocha no respondió. No porque no quisiera, sino porque esa grieta, esa pequeña fisura estaba ahí. Solo que el brillo del presente la había mantenido invisible. La mayor tomó aire hondo y se recostó de nuevo sobre el cuerpo de Rebeca, como buscando calidez donde aparecía un frío repentino. «No pensemos en eso ahora», dijo finalmente. «No dejemos que el futuro arruine nuestro presente». Rebeca la abrazó fuerte. «No lo hará, te lo prometo». Y se besaron otra vez, lento, profundo, intentando borrar el pero, intentando volver al calor, a la certeza, a la magia de ese viaje. Pero el mar seguía sonando. Y como siempre, sabía cosas que ellas aún no se atrevían a escuchar. Capítulo 17. Pequeñas tormentas y una promesa que pesa. El cuarto amaneció tibio, iluminado por el sol que entraba sin pedir permiso por las cortinas del hotel. Era la mitad del viaje, y hasta ese día todo había fluido con una dulzura que Rebeca nunca había vivido con nadie. Pero esa mañana, cuando Sarocha despertó y revisó su celular, algo cambió en la expresión de su rostro. Rebeca lo notó de inmediato. «¿Todo bien?», preguntó aún entre las sábanas. Sarocha tardó demasiado en responder. «Sí, solo un mensaje de mi mamá. Nada grave». Pero Rebeca la conocía. Y esa pausa, ese intento de sonrisa, no eran típicos en ella. Se levantaron, se vistieron con ropa ligera y bajaron a desayunar. La terraza estaba tranquila, con olor a café recién hecho y mar. Rebeca esperó a que ambas tuvieran sus tazas servidas antes de insistir. «Sarocha, puedes decirme si te pasa algo. No quiero arruinar el viaje»,
No lo arruinas siendo honesta conmigo. Sarocha suspiró, dejando la taza a un lado. Mi mamá quiere que vuelva a Tailandia para hacer las prácticas allí. Aún insiste. Dice que es lo mejor para mí, que es lo que siempre quise, y que Estados Unidos es una pérdida de tiempo. Rebeca bajó la mirada. No era la primera vez que el tema aparecía, y por un momento sintió miedo. Ese miedo antiguo que venía de su amor inseguro, del temor a que alguien con más historia, más autoridad o más raíces pudiera alejarla de todo lo que habían construido juntas. Pero no dijo nada, porque no quería repetir errores pasados. ¿Y tú qué quieres?, preguntó despacio. Yo quiero estar contigo, respondió Sarocha sin dudar, pero con una sombra de cansancio en los ojos. Solo que, a veces siento que decepciono a todos si no sigo los planes que tenía antes. Rebeca se quedó en silencio unos segundos. No tienes que decidir ahora, le tomó la mano. Solo quiero que tomes la decisión que te haga feliz a ti. No a mí, ni a tu mamá, ni a nadie. A ti. Sarocha parpadeó sorprendida. ¿No te da miedo que elija irme? Rebeca tragó saliva. Sí, pero me daría más miedo que te quedaras solo por mí, y algún día me lo reprocharas. La conversación quedó flotando entre ellas, con esa mezcla de amor y vulnerabilidad que solo se siente cuando se mira el futuro desde un balcón de hotel, con el mar frente a los ojos. Mientras caminaban por la playa, un hombre comenzó a coquetear abiertamente con Rebeca. Era insistente, incluso después de que ella lo ignorara. Sarocha lo notó, y aunque intentó mantener la calma, la mandíbula se le tensó. ¿Te molesta?, preguntó Rebeca cuando él finalmente se alejó. No, te estás mordiendo la lengua. No me gustó cómo te miraba. Tampoco me gustó cómo te miraba la brasileña del bar, y no hice una escena. Sarocha entrecerró los ojos, pero luego soltó una risa suave. Tienes razón. Lo siento. Rebeca acercó su frente a la de ella, sin importar si alguien las veía. No quiero que nuestras vacaciones se llenen de peleas por celos. No quiero repetir patrones. Ni yo, murmuró Sarocha. Solo tengo miedo de perderte. Rebeca respiró hondo. Esa confesión la tomó por sorpresa. No me vas a perder. Y por primera vez desde que estaban en Miami, sintieron el peso de lo mucho que se amaban, lo rápido que habían caído, lo profundo que estaban. Después de cenar, se quedaron en la terraza del hotel, sentadas una frente a la otra, con las piernas entrelazadas. La ciudad brillaba como un collar de luces sobre el mar. Sarocha acariciaba la muñeca de Rebeca, donde llevaba el anillo que le había regalado. A veces me pregunto si esto levantó la mano de ella. Es demasiado pronto. No porque no te quiera, sino porque siento que te elegí tan rápido que me asusta lo irreversible que se siente. Rebeca tomó su rostro con ambas manos. Si esto es irreversible, entonces qué suerte la nuestra. El beso fue lento, profundo, cargado de algo más íntimo que el deseo, de una certeza que les ardía debajo de la piel. Entraron a la habitación sin dejar de tocarse, sin brusquedad. Todo fue suave esa noche. Nada de urgencia, nada de prisa. Solo la necesidad de sentirse, de memorizarse, como si el viaje fuera un paréntesis sagrado. Cuando terminaron, Sarocha se quedó abrazada a ella, respirando contra su cuello. Beca, si algún día tenemos que volver a Tailandia, ¿seguirías conmigo? El corazón de Rebeca se aceleró. Sí, respondió sin pensarlo. Tú eres parte de mi plan de vida, siempre tomadas de la mano. Sarocha sonrió contra su piel. Entonces nada nos va a separar. Rebeca, mirando el techo con las manos en la espalda de ella, pensó que por primera vez en muchos años, el futuro no le daba miedo. Le daba ilusión, porque ahora tenía a alguien con quien soñarlo. Capítulo 18. Volver a la realidad. El regreso a casa fue silencioso. No incómodo, no triste, solo lleno de ese peso inevitable que llega cuando unas vacaciones perfectas se acaban. Miami había sido un mundo aparte, sin deberes, sin expectativas, sin responsabilidades. Solo ellas dos, el mar cálido, las risas, los besos robados en la playa, las conversaciones de madrugada sin miedo a nada. Un paréntesis brillante. Pero la realidad estaba esperando su turno, paciente y afilada. Cuando entraron al departamento, Rebeca dejó caer su maleta y se quedó unos segundos mirando la sala como si fuera alguien desconocida.
Sarocha, en cambio, la abrazó por detrás, metiendo la cara en su cuello. «No quiero que se acabe», murmuró con un suspiro. Rebeca levantó una mano y la apoyó sobre el brazo de Sarocha, acariciándolo lentamente. «Yo tampoco, pero aquí estamos», respondió con una sonrisa suave. El celular vibró exactamente en ese instante. Rebeca se tensó antes incluso de ver la pantalla. Siempre sabía cuándo era él. Miró. Y sí, papá, llamando desde Tailandia. Se le fue el aire. Llevaba una semana evitando cualquier contacto. Había enviado un correo antes del vuelo a Miami diciendo que estaría en un retiro académico intensivo, sin señal, estudiando con un grupo de alumnos de posgrado. Una mentira grande y pesada, pero necesaria. Su familia jamás habría aceptado que se fuera de vacaciones con una mujer, mucho menos con su novia. Sarocha notó el cambio inmediato en ella. «¿Tu papá?», preguntó en voz baja. Rebeca solo asintió. «Voy a contestar en la habitación», murmuró con la voz apagada. Cerró la puerta. Respiró hondo. Respondió. «Hola, papá». La voz del otro lado sonó fría, precisa como siempre. «Rebeca, por fin contestas. Tu madre estaba preocupada. Dijiste que estabas en un grupo de estudios. ¿Por qué no has enviado tu reporte semanal?». Rebeca cerró los ojos unos segundos. Había vuelto. El hombre que siempre pedía logros, nunca emociones. «Estaba estudiando, papá». Fue una semana intensa, mintió sin titubear. Con él siempre mentía bien. «Más te vale. La próxima vez no quiero excusas. Quiero ver progreso real. Recuerda que vas a tomar mi lugar en la empresa cuando regreses a Tailandia. No puedes darte el lujo de fallar». Esa frase. La espada que siempre colgaba sobre su cabeza. «Vas a tomar mi lugar». Nunca le habían preguntado si quería. Nunca había tenido opción. «Sí, papá», susurró, sintiéndose otra vez una niña pequeña. «Lo sé. ¿Cómo van tus notas? Tu último informe fue aceptable, pero puedes dar más. Deberías estar entre las 3 primeras de tu clase. Estoy haciendo todo lo posible. No es suficiente lo posible. Tu responsabilidad es sobresalir. Para eso estás allá». Rebeca apretó los dientes. Para él, ella no estaba viviendo en otro país. Estaba invertida, como si fuera un proyecto financiero. «Entiendo», dijo con voz baja. Del otro lado, su padre hizo un sonido desaprobatorio. «Espero mejores resultados este trimestre. Y Rebeca, deja de desaparecer. No eres una adolescente. Cumple. Te llamaremos de nuevo el domingo en la noche. Asegúrate de estar disponible». La línea se cortó sin despedida. Rebeca soltó un suspiro que se transformó en un temblor. El cuarto parecía más pequeño, más frío. Ese mundo de exigencias, silencios y obediencia se tragaba todo lo que había construido lejos de casa. Y por primera vez, algo se fracturó dentro de ella. Salió del cuarto intentando recomponerse. Sarocha estaba sentada en el sillón, con el ceño fruncido. «¿Fue muy malo?», preguntó con voz suave. Rebeca se dejó caer a su lado, sin tocarla por costumbre automática. Sarocha notó ese gesto, esa distancia inconsciente, y su corazón se apretó. Lo de siempre», dijo Rebeca, respirando hondo. «Quiere notas perfectas, informes, resultados. Me dijo que no puedo fallar porque tengo que reemplazarlo en la empresa». «¿Eso quieres tú?», preguntó Sarocha con cuidado. Rebeca bajó la mirada. «Nunca me preguntaron qué quería. Solo se esperaba. Es lo que hay que hacer. Lo que hace la hija mayor. Lo que hace una Armstrong». Sarocha la miró largo, despacio. Y con ternura. «Becca», le tomó la mano. «Me gustaría que confiaras en mí con estas cosas. No quiero que cargues con esto sola». Rebeca apretó los labios, sintiendo el peso que venía arrastrando desde pequeña. «Es que no es fácil», susurró. «No saben de ti, Sarocha. No saben nada. Nunca les conté que estoy contigo porque no lo aceptarían. Me juzgarían. Y te juzgarían a ti también. Te harían sentir que no eres suficiente, que eres una mala influencia. Y no quiero que te hagan daño». Sarocha entrecerró los ojos, pero no con molestia, sino con un dolor silencioso. «Rebeca, tú ya eres mi familia», dijo con voz temblorosa. «No necesitas protegerme de la tuya, pero sí necesito que me digas cuándo te está doliendo, o cuando estás asustada, o cuando te sientes menos.
Las lágrimas que Rebeca había retenido toda la llamada por fin salieron. Tenía miedo de decirte todo esto, confesó. Porque sé que tú siempre hablas de mí con orgullo. Que no te escondes. Y yo no he podido hacerlo. Sarocha la abrazó sin dudar, metiendo la cara en su cuello. No te estoy pidiendo que me presentes ahora, susurró. Solo que no me saques de tu mundo por miedo. Yo estoy aquí para acompañarte. No quiero que sufras sola. Rebeca tembló. Y la abrazó más fuerte aún. Gracias, bebé, murmuró. Te lo contaré todo, paso a paso. Pero quédate conmigo. Sí, siempre respondió Sarocha, cerrando los ojos. La realidad había vuelto. Las presiones también. Pero esta vez, Rebeca no estaba sola. Aunque la tormenta apenas comenzaba. Capítulo 19. Lo que me pesa. Al día siguiente, en el departamento de Rebeca, había un silencio distinto. Un silencio que no era del lugar, sino de Rebeca. Sarocha sintió que algo la acompañaba como una sombra. No era rabia, ni tristeza, ni cansancio. Era una tensión densa, contenida. Como si Rebeca fuese una cuerda a punto de quebrarse por exceso de fuerza. En la cena casi no habló. Movía la comida en el plato. Bajaba los ojos cada vez que vibraba el teléfono. Respiraba hondo como si se obligara a mantener el rostro sereno para que Sarocha no notara nada. Pero Sarocha siempre notaba. Cuando terminaron de lavar los platos, Sarocha se acercó por detrás y acarició su espalda, muy suave, con un dedo apenas. Beck, murmuró, intentando no presionarla. ¿Qué pasa? Rebeca apretó los labios, un gesto pequeño, pero revelador. Respiró hondo, un suspiro largo, como si soltara un peso que llevaba horas aguantando. No quiero arruinar la noche, respondió sin girarse. No puedes arruinar nada conmigo, dijo Sarocha, tomándola de la mano y guiándola hacia el sofá. Dime qué llevas encima. Te conozco. Sé cuando algo te duele. Rebeca se dejó caer en el asiento, apoyó los antebrazos en las rodillas y cerró los ojos unos segundos. Era como si reunir fuerzas para hablar fuera una tarea monumental. Como si siempre hubiese tenido que ser fuerte, y hoy ya no le alcanzara. Finalmente abrió la boca. Mi papá volvió a escribirme. Sarocha no reaccionó de inmediato. No la interrumpió. Solo esperó con una paciencia que era amor puro. Está decidido a controlar mi futuro. Rebeca tragó saliva, y la voz le tembló apenas sin preguntarme nada. Ya tiene planes, expectativas, condiciones. Como si yo no pudiera pensar. Como si no pudiera elegir nada por mí misma. Se frotó las manos, nerviosa. Los dedos le temblaban. Me habla como si yo fuera una responsabilidad, un proyecto. Sus labios se apretaron de nuevo, no una hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, duras, frías. Dolían de solo escucharlas. Los ojos de Sarocha se suavizaron, pero había un brillo indignado escondido en su mirada. ¿Qué te dijo esta vez?, preguntó con calma. Rebeca respiró por la nariz, como si al hacerlo le ardiera el pecho. Que cuando vuelva a Tailandia tengo que centrarme, alinearme con lo que la familia necesita, que deje de perder el tiempo en cosas que no llevan a nada. Que ya tenían elegido a quien me acompañaría y ayudaría en la empresa. Mi futuro marido. Sarocha tomó sus manos entre las suyas con firmeza, pero sin apuro. Mírame. Rebeca levantó los ojos, ya brillantes, al borde de romperse. No eres una carga, Beck, dijo Sarocha, despacio, cada sílaba como una piedra firme. No eres un proyecto. No eres un deber. Tampoco eres la extensión de los deseos de tu padre. Tú eres una mujer que piensa, siente, sueña y decide. Y lo que decides vale. Para ti, para tu vida, y para mí también. Rebeca respiró hondo, pero la respiración salió casi como un sollozo escondido. Pero siempre que hablo con él siento lo mismo, murmuró, que nunca voy a ser suficiente. Que da igual lo que haga, nunca voy a llegar al nivel que él quiere. Nunca voy a ser la hija perfecta que imagina. Porque él no quiere ver quién eres, respondió Sarocha, con esa claridad que solo se tiene cuando se ama de verdad. Quiere ver quién cree que debería ser. Rebeca cerró los ojos un segundo. Y ahí, sin aviso, cayó una lágrima silenciosa por su mejilla. Sarocha la abrazó fuerte, envolviéndola como si pudiera sostener cada pedazo roto. Pero yo sí te veo, susurró contra su cabello. Y no voy a soltarte, Beck. No importa lo que él quiera,
ni cuántas veces intente presionarte. Lo que importa es lo que tú quieras. Solo eso. Lo que tú quieras. Rebeca la miró, con un temblor suave en la mandíbula. ¿Y si no quiero volver a Tailandia?, preguntó en voz baja, como si temiera su propia respuesta. Sarocha deslizó su mano a su mejilla y le pasó el pulgar justo debajo del ojo, limpiando la lágrima. Entonces no volvemos. Rebeca parpadeó incrédula. Hacemos nuestra vida donde tú quieras, continuó Sarocha, segura. Aquí o en otro país o donde tu corazón esté tranquilo. Yo voy contigo. No voy a dejarte sola con esto. Nunca. Fue como si el aire se volviera más denso, más caliente, más íntimo. Como si la habitación se achicara hasta dejar solo a las dos. ¿De verdad harías eso por mí?, susurró Rebeca. Te amo, respondió Sarocha, sin dudar un segundo. Y no pienso soltarte por las expectativas de nadie. Ni siquiera de tu familia. Le sostuvo el rostro con ambas manos, suave pero firme. Yo te elijo, mi Beck. Y quiero que tú te elijas también. Rebeca se inclinó hacia ella, apoyando la frente en su hombro. Su respiración era temblorosa. Vulnerable. Real. Gracias, murmuró. No sabes cuánto necesitaba escucharlo. Hizo una pausa, una que parecía un nudo deshaciéndose dentro de ella. Te amo, Sarocha, y me asusta cuánto. Sarocha sonrió y besó la coronilla de su cabeza con una ternura que dolió. A mí también me asusta, admitió. Pero es un buen miedo. Un miedo que significa que vale la pena. Cuando fueron a la cama no había más palabras pendientes. Solo una calma nueva, un alivio que flotaba entre ellas. Rebeca se acostó de lado, dándole la espalda a Sarocha. No por distancia, sino por necesidad. Quería sentir que alguien la protegía, que alguien la sostenía desde atrás. Que no tenía que estar vigilante, ni mostrarse fuerte, ni esconder nada. Sarocha entendió de inmediato. Se acurrucó detrás de ella, abrazándola por la cintura, pegando su cuerpo cálido al suyo. Apoyó la frente suavemente entre sus omóplatos. Estoy contigo, susurró. Rebeca tomó los brazos de Sarocha, entrelazando sus dedos con los de ella y apretándolos contra su propio pecho. Y yo contigo, respondió. Pase lo que pase. La respiración de ambas se fue sincronizando en la oscuridad. Lenta, profunda, paz. Un abrazo largo, íntimo, una caricia en el alma más que en el cuerpo. Y ahí, en el silencio, por primera vez en muchos años, Rebeca sintió que el peso que siempre llevaba en los hombros podía empezar a soltarse, que no estaba sola, que no tenía que cargar con todo, que por primera vez alguien la sostenía a ella. Capítulo 20. Entre clases y pensamientos que pesan. El regreso a clases tenía el olor familiar del campus. Café recién hecho, pasto húmedo, ruido de estudiantes corriendo a sus salas. Pero para Rebeca y Sarocha, ese regreso tenía otro aroma, el del reencuentro después de semanas intensas, íntimas, transformadoras. Era extraño volver a las rutinas, pero al mismo tiempo reconfortante. Sarocha, en su último semestre, caminaba con paso firme por los pasillos. La saludaban profesores, compañeros, asistentes del programa académico. Ella siempre irradiaba esa mezcla irresistible de liderazgo natural y tranquilidad amable. Rebeca, en cambio, vivía el inicio de su segundo semestre con un torbellino en el pecho. No por la universidad en sí, sino por lo que traía arrastrando de su familia. Cada vez que abría el teléfono y veía un correo pendiente de su padre, sentía un nudo que le apretaba la garganta. No lo había abierto aún. No podía. Y en medio de todo eso buscaba cualquier excusa para ver a Sarocha. Un café antes de clase. Un almuerzo rápido. Un minuto en el pasillo. Una sonrisa compartida en silencio. Incluso un roce al pasar, que para ambas decía más que cualquier palabra. En la cafetería, durante la tarde, Rebeca removía nerviosa el café sin darse cuenta. Sarocha la observaba mientras hablaba de un proyecto de su seminario avanzado. Rebeca asentía, sonreía, hacía pequeños comentarios, pero no estaba totalmente ahí. Sus pensamientos estaban lejos, exactamente a 12.000 kilómetros en Tailandia, en su padre, en lo que pasaría si él descubría todo. ¿Y si me obliga a volver? ¿Y si me cortan el apoyo económico? ¿Y si no aceptan a Sarocha? ¿Y si tengo que elegir? ¿Y si? El miedo era un animal pequeño pero insistente, mordiéndole el pecho.
Beck, la voz de Sarocha la trajo de vuelta. Rebeca parpadeó tensando los labios. Sí, te perdí como 3 veces, dijo con suavidad. ¿Estás bien? Rebeca forzó una sonrisa. Solo pensaba. Sarocha entrecerró los ojos, pero no insistió. Conocía ese estoy bien, ese que Rebeca usaba cuando no estaba lista para hablar. Dentro de ella, Sarocha sintió un pinchazo. Ojalá Rebeca supiera que no tenía que cargar con todo sola. Cuando terminaron el café, Sarocha la acompañó hasta su sala y la besó en la frente. Nos vemos después, pequeña. Ese gesto, simple pero lleno de cariño, siempre desarmaba a Rebeca. La tarde se hizo larga. Rebeca no podía concentrarse en la clase. Las palabras del profesor se volvían ruido, ecos sin forma. Miraba sus apuntes sin entenderlos. No quería pensar en su familia y aún así no podía detenerse. Si supieran que amo a una mujer. Si supieran que mi futuro no es el que planearon. Si supieran que no pienso volver. La sola idea le hacía doler el abdomen, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Cuando finalmente las clases terminaron, fue casi un alivio. Caminó hacia el departamento de Sarocha con paso lento. El aire frío de la tarde le golpeaba la piel, pero no le despejaba la cabeza. Sarocha estaba sentada en el sofá cuando llegó, revisando unos documentos de su seminario. Al verla entrar, levantó la mirada con una sonrisa cálida, que siempre le encendía el pecho. «Hola, amor». Rebeca dejó su mochila y se sentó a su lado, pero no dijo nada. Sarocha lo notó al instante. «¿Qué ocurre?», preguntó con suavidad. «Te he visto distraída todo el día, concentrada en tus pensamientos. No es solo cansancio, ¿verdad?». Rebeca bajó la mirada. No quería preocuparla aún más. No quería parecer débil. No quería que Sarocha pensara que se arrepentía de algo, porque no lo hacía, porque la amaba, porque la elegiría siempre. «No pasa nada», susurró al fin. «De verdad, no pasa nada malo». Sarocha no la contradijo, no la presionó, solo abrió los brazos. «Ven aquí». Rebeca se dejó caer en su abrazo como si llevara horas esperando ese gesto. Apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo constante del corazón de Sarocha, ese sonido que desde que se conocieron se había vuelto su refugio. «Solo, abrázame», pidió en voz baja en un hilo. «Eso es todo lo que necesito ahora». Sarocha envolvió sus brazos alrededor de ella, firme, cálida, como si pudiera protegerla del mundo entero. Le acarició lentamente el cabello, sin pedir explicaciones, sin reclamar nada. Siempre respondió. Rebeca cerró los ojos. Inspiró profundo. Y por un instante breve, muy breve, imaginó algo que nunca se había permitido pensar. ¿Y si esta fuera mi vida para siempre? ¿Y si pudiera elegirla sin miedo? ¿Y si pudiera ser libre? Sarocha apoyó su mejilla sobre la cabeza de Rebeca y la sostuvo más fuerte. «Estoy contigo», murmuró. «Cuando quieras hablar, aquí estoy. No tienes que correr sola». Rebeca sonrió débilmente, sin abrir los ojos, hundiéndose más en el abrazo. Y así, en ese abrazo silencioso, terminó el primer día de regreso a la realidad, no con respuestas ni con certezas, y sin saber aún lo que contenía ese correo, sino con la promesa tácita de que el amor al menos seguía firme entre sus manos. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.